en esta computadora. Entonces, hoy voy a hacer como una introducción a lo que vamos a hacer, digamos, de aquí en adelante. Esta debió haber sido la primera clase del semestre, pero digamos que la corrí un poquito, la corrí para ahorita. Entonces, em, vamos a ver rápidamente, hagamos un repaso. O sea, en este curso vamos a ver dos tipos de funciones. Vamos a ver las funciones vectoriales y vamos a ver otro tipo de funciones que se llaman campos escalares. Entonces, una dificultad que a veces se nota es que no conocen el concepto de función. Y si no saben el concepto de función, pues de nada sirve hablar de funciones vectoriales y campos escalares, si son funciones, ¿sí? Entonces yo prefiero hacer de pronto aquí un repaso sobre el concepto de función, ¿sí? Entonces vamos a revisar el concepto de función. A ver qué entienden ustedes por una función. Quiero saber eso. Bueno, voy a hacer un dibujito acá. Nosotros sabemos que una función es una ¿qué? Es una asignación, ¿cierto? En donde tenemos acá un conjunto. Vamos acá a tomar esto, voy a hacer un diagrama de Venn. Tengo acá un conjunto que lo llamamos el conjunto A y tenemos acá un conjunto que lo llamamos el conjunto B. Conjunto A y conjunto B. A este llamémoslo A y a este va a ser el conjunto B. Entonces, ¿qué entienden por una función? Una relación. Una relación. O sea que si yo tengo acá, vamos a poner un ejemplo. Tengo acá el 1, tengo el 2, tengo el 3, tengo el 4. Y acá tengo 1, 2, 3, 4. Entonces, como una función es una que es solamente una asignación, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer este con este con este con este con este. ¿Esto sería función? Ah, no, porque a los del A solo le puede corresponder un elemento del B y ahí al uno le corresponden dos elementos. Ah, entonces, ¿qué? Entonces tenemos más restricciones, ¿no? Es que es una función. Bueno, voy a ayudar. Una función es una que, es una que relación, ¿sí? Una relación, ok, ¿Correspondencia? o correspondencia, bueno, sí, o correspondencia. ¿Entre qué? Entre dos conjuntos, coma, que cumple, que debe cumplir. Lo que tú dijiste es una característica. No, de que a cada Una elemento restricción. de A le corresponde solo un elemento de B. Uno, un elemento de qué? Un elemento de A, sé que se relaciona con un único elemento en qué? En B. En B. ¿Mm? Ah, bueno, entonces, ya teniendo eso, entonces, esta sería función, Sí, ¿sí? pero el 4 no, ¿Qué entonces no, opina, el qué 4 no. opina el resto? ¿Eso sí sería función o no? No, profe. ¿Por qué? ¿Por qué no?
¿Qué estaría fallando de lo que acabamos de decir? Que al 4 no le corresponde a ningún elemento. Ah, entonces hay otra condición. ¿Cuál será entonces la otra condición? Que todos los elementos ya deben tener una imagen, un nombre. Muy bien, esa es otra condición que tenemos. Todos. ¿Con quién estoy hablando? David Rodríguez, David, ¿con quién vio introducción al análisis? con Leuro. Muy bien, todos los elementos de qué? Todos los elementos de A, ¿sí? Se relacionan con alguno en qué? En B. Pero la primera condición dice que tiene que ser ¿qué? Único, ¿sí? A veces definen una función así, unen estos dos enunciados en uno y dicen, todos los elementos de A se deben relacionar con un único elemento en B y ya, eso es una función. Entonces esta no sería función. Y si hago esto, y si hago esto, ¿sí sería función? Sí, profe. Sí, porque ya estaría cumpliéndose, ¿no? Todos los de aquí, miren, todos los de acá se están relacionando con alguno allá, ¿sí? Y es de manera que única. Pero ¿y este qué? Este, a este uno le están llegando dos. ¿Tendrá algún problema? Luego no decía que un elemento de A se relaciona con un único elemento en B. O sea que aquí está mal. No, por lo que el de A sí es un único elemento, pero pues de B no importa. Ah, bueno, muy bien. Listo. Entonces, miren, eso era lo que quería. Este conjunto que está aquí, ¿cómo se le llama? El dominio. Perfecto. Entonces, este conjunto que está acá lo vamos a llamar el dominio de la función. Este es el dominio. Por acá lo voy a pintar. Entonces, esto recibe el nombre de dominio. Saquémoslo por acá. Entonces, esto lo vamos a llamar el dominio. ¿Sí? Y a todo este que tenemos acá, todo Rango. esto, no, pero yo digo todo, a todo esto, ¿cómo lo llamamos? Imagen, El co, El codominio, profe. el codominio, ¿sí? Y a solo este conjunto que está acá, que fue a los que les llegó algo, El Ese es rango. el rango. ese se va a llamar el rango, ¿sí? Este se llama el rango. Entonces, las funciones que ustedes trabajaban en introducción eran funciones que, no, que iban de R en qué? En R, ¿sí o no? Entonces, bueno, aquí les voy a explicar. Las funciones que vamos a trabajar nosotros, ¿sí? Las funciones que vamos a trabajar nosotros van a ser funciones, que su dominio es un subconjunto de Rn y caen y van a caer en lo que le vamos a llamar Rn. Por eso digo que esta debe haber sido la primera clase del semestre, ¿sí? Cuyo dominio pertenece a los reales y cae en Rn, ¿sí? Pero entonces miremos los casos, ¿sí? Vamos a primero a mirar el caso en el que me invento. Vamos a mirar el caso, ¿qué pasa cuando qué? Vamos a dividirlo en dos casos, ¿sí? Caso 1, ¿qué pasa si el m que está ahí llega a ser igual a cero? No, a cero no, qué pena. Llega a ser igual a uno. M llega a ser igual a uno. Y vamos a poner el caso en el que n, y vamos a mirar, vamos a cambiar este de acá. ¿Qué pasa si m es igual a uno y el n también es uno?
Entonces me van a quedar una función que va de dónde en dónde. Nos va a quedar una función cuyo dominio, ¿cierto? Aquí no se pone pertenece, es un subconjunto, cuyo dominio es un subconjunto de R que, de Rn, y cae en dónde. ¿Qué pena? De R y cae en dónde. Y cae en R. ¿Estamos de acuerdo? Y cae en lo real. ¿Esto a qué se les parece? Un plano cartesiano. Estas son las que hemos venido trabajando. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace uno? Mire, como uno tiene que coger algo que se encuentra acá, ¿cierto? Entonces uno toma un X, ¿sí? Y a ese X le estaríamos asignando ¿qué? Un Y. Muy bien, uno coge un X y a ese X le está asignando acá un Y. ¿Sí? Y entonces uno dice que ese Y, uno dice entonces que ese Y es igual a f de qué? A f de X porque es una función. ¿Listo? Y entonces, ¿eso a qué se parece? Eso se parece a las funciones que ustedes venían trabajando en el plano. Tienen acá su plano cartesiano, acá tienen el X, acá tienen el Y y las funciones que ustedes trazaban acá, ¿no? ¿Verdad? Entonces uno aquí podía decir, digamos que esta función, aquí estaría su qué. Uno podía decir que aquí estaba su dominio, ¿cierto? Este era su dominio. Su dominio. Y también podía encontrar que un rango, ¿sí, no? El rango sería este de acá, de aquí a aquí. ¿Sí vamos bien o no? Dominio. Y acá este sería el rango de X. Y este de acá es el dominio de X. Y esta curvita que está ahí es la curvita de Y igual a T. De Y igual a f de X. ¿Sí o no? Ese es el caso que, el caso 1. Esas funciones tienen un nombre. Esas funciones que les acabo de mostrar ahí tienen un nombre. Se llaman funciones de qué. Cuando n es 1, su nombre es, se llaman funciones. Voy a correr un poquito esto para ponerle un nombre acá. Se llaman funciones de valor real. ¿Listo? Funciones de valor real o de variable real. También le llaman en algunos libros así. Funciones de variable real. ¿Listo? Un ejemplo, aquí para aterrizar esto un poquito. A colocarles aquí un ejemplo. Que le digan a uno, haga la gráfica de, ¿qué me invento? Haga la gráfica de f de x igual a raíz de x. ¿Cómo es la gráfica de eso? Voy a ponerlo aquí en GeoGebra. Arreglemos los ejes, estos ejes en GeoGebra, uno aquí a vista gráfica. Cuando quieran, digamos, una imagen, arreglar estos ejes porque están muy claritos, se meten acá a vista gráfica,
Miren aquí esto, negrita y listo. Entonces voy a poner aquí la función y igual a raíz sqrt raíz de x. Y ahí está la gráfica. ¿Sí? Incluso puedo mirar propiedades del objeto. Puedo mirar esta gráfica, color, le puedo poner, digamos, rojo y un estilo más oscuro. Y acá. Y también puedo cambiar la escala de los ejes. Puedo poner una escala, digamos, si me voy aquí, una escala 2:1, o digamos al contrario, 1:2 o 2:1. Y acá, miren, acá estaría nuestra función. ¿Sí? Voy a darle recortar y se las voy a dejar. Copiar, pegar. Ahí está. ¿Sí? F de x igual a raíz de x. ¿Cuál es el dominio de esa función? Sabiendo que esta gráfica continúa hacia allá, Los reales. Desde 0 a infinito. el dominio de la función va a ser que desde 0 incluyendo el 0 hasta infinito. ¿Por qué incluyendo el 0? Pues porque este punto también existe en la gráfica. ¿Y cuál es su rango? De 0 a Igual. infinito. También de 0 hasta infinito. ¿Listo? Y eso se llaman funciones de variable de valor real. ¿Sí? Bueno, sigamos con entonces el caso 1. Ya lo hice cuando n es 1. Ahora voy a cambiar el n. ¿Qué pasa si el n llega a ser igual a qué? Si el n es igual a 2. ¿Sí? Entonces, si el n es 2, entonces vamos a tener funciones, ¿sí? Cuyo dominio es un subconjunto de qué? De R qué. Tenemos que cambiar. Miren, yo estoy dejando fijo, el valor de m es 1. Este siempre va a ser 1. Aquí coloqué la n, la cambié por qué? Por 1. Ahora aquí la n la voy a cambiar por 2. Entonces el dominio de la función va a ser un subconjunto de qué. Miren, ¿por qué digo subconjunto? Porque todos los reales es esta recta numérica, ¿no? O sea, si uno va a hablar de todos los reales, sería la recta numérica, ¿sí? Y si se dan cuenta, su dominio solamente fue que de aquí para allá, o sea, un subconjunto de los números reales. Por eso uno debe especificar aquí que el dominio es un subconjunto de los reales. Entonces, esto va a ser un dominio, eso va a ser un subconjunto de qué, de R qué. ¿Qué tengo que poner aquí? Vamos a cambiar la n por 2. Y acuérdense que estamos en el caso en el que m es 1. Entonces, su dominio es un subconjunto de R qué, R de cuadrado. R2. ¿Sí vamos bien o no? ¿Sí me están entendiendo lo que quiero hacer? Estoy modificando para que veamos todos los tipos de funciones que vamos a ver en este cálculo. Su dominio es un subconjunto de R2 y su IVA y CADE en qué? En R porque dijimos que el M es 1. Estamos en todo el caso donde el M es 1. ¿Listo? Entonces miren, ahora yo no asigno acá un X, aquí antes asignaba un X y daba un Y. Aquí ¿qué tengo que asignar? A ver, si estoy en R2. Un X cuadrado. No, un X y un qué. Una parejita XY. Que esté en R2 quiere decir que le voy a asignar una pareja. ¿Sí me entienden? Ya más o menos, tranquilos que lo vamos a ir entendiendo. Asigno una pareja y a la pareja le asigno acá un qué. XY y aquí ¿qué le pongo? ¿Un qué? Y. Un Z. No, no puede ser el mismo. Un Z. ¿Y ese Z cómo lo llamamos? Un F de X, Y. Gráficamente, ¿qué es lo que está pasando? Pues gráficamente lo que está pasando es esto. Tengo acá mi espacio, el espacio. Yo estoy grabando, muchachos. Sí, Sí, profe. muy menos mal. Yo tengo aquí mi espacio. ¿Sí? Tengo acá el X, tengo acá el Y y tengo acá el Z. ¿Sí? Y a un XY, miren, acá tengo un puntito. A un puntito que tenga acá de coordenadas que X,
XY, pues le estamos asignando un qué, un punto acá en el espacio, un Z. ¿Sí? A este puntico le asigno acá a un XY le asigno un Z. Le asigno un Z. ¿Sí? Pero si yo lo hago para muchos puntos, entonces aquí ¿qué se me va a formar? ¿Qué se me irá a formar acá? Si lo hago para muchos puntos. Acá es donde me tengo que volver Da Vinci. No, me tiene que volver en este cálculo en Da Vinci. Siempre me queda feo así. Esto es más bonito. ¿Qué sería esto, muchachos? ¿Una qué? ¿Una cónica? Una superficie. Una superficie. ¿Sí? O sea, miren, vamos en orden. Aquí, lo que se me forma, podría decir que lo que tengo aquí es una qué. Acá se formó una curva. ¿Sí? Una curva en el plano. Esto que está acá es una qué. Superficie en el espacio. Es una superficie en el espacio. Esto se volvió fue una superficie. En el espacio. ¿Sí o no? Espacio. Listo. Y ahí vamos. ¿Dónde estaría el dominio? Hagámonos la pregunta del dominio. ¿Dónde estaría el dominio? Pues el dominio va a ser una qué. Una región aquí en el qué. Aquí en el plano. El dominio va a ser una región en el plano porque debe ser un subconjunto de qué. Píllenlo acá. El dominio debe ser un subconjunto de R2. O sea que es una región del plano. ¿Sí? ¿Y su rango qué será? ¿Mm? ¿Su rango qué será? Pues va a ser un intervalo aquí, ¿cierto? Va a ser un intervalito aquí en el, acá en el eje ¿qué? En el eje Z, a los que les llegó ¿qué? Con los que se está relacionando alguna parejita de este conjunto. ¿Sí o no? O sea, si yo tengo aquí una parejita X, Y, ella se va a relacionar aquí con un Z y entonces ese cae en el ¿qué? En el rango, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea que aquí estamos hablando de que el dominio aquí serían regiones, mientras que el rango aquí, ¿qué serían? ¿Puntos? Intervalos, ¿sí? O sea, el dominio, miren, ¿cómo les explico esa parte? El dominio vive acá, ¿sí? Viviría acá en un XY. Esto es X, esto es Y, entonces va a ser una región. El dominio será para este una región en el plano, una región. Ahí está, el dominio. Mientras que el rango sería que poner el eje así, pongan si quiere el eje aquí, así pongan horizontal el eje que, el eje Z, ¿ya no? Y pues le va a dar que un intervalo aquí, va a ser un intervalo, el rango. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguien no me ha entendido todavía? ¿No? Este conjunto sería el dominio. ¿Sí me están entendiendo o no? Estoy tratando de hacer dibujitos para que más o menos... Sí, profe.
Aló, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, Qué profe. pena. Sí, qué pena, es que entró una llamada. Listo. Y es ahí tenemos cuando n sea ¿qué? 2. Ahora, ¿qué sigue? Vámonos para dónde. Ah, no, mentiras. ¿Y qué estamos haciendo siempre? Y siempre les presento un qué, un ejemplo. Me voy a inventar uno. Ya van a estar más familiarizados con este ejemplo que me voy a inventar. Me voy a inventar el ejemplo f de x, y igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Es la función que para hallar un z, ¿sí? Pues se coge el x y se eleva al cuadrado y el y se eleva al cuadrado. Entonces lo mismo, vamos a mirar esto. Pero ya me tengo que ir a mirarlo en dónde. Miren esto. Miren en dónde quedó la gráfica acá. Iba de R1 a R1 y la gráfica quedó en dónde? En R qué. Un, Esta. Va de R2 a R, entonces ¿dónde va a quedar la gráfica? En R3. En R3. Entonces yo me tengo que decirle a GeoGebra que venga acá y me ponga mejor una vista que de 3 dimensiones. Listo. Cerremos esta. Yo no la necesito. Borrar esto. Entonces voy a graficar acá Z igual, o F como quieran, igual a X que a X elevado al cuadrado más Y elevado al cuadrado. Ahí está. ¿Y qué? ¿Eso a qué se parece o qué es? paraboloide. El paraboloide. Muy bien. Muy bien. Esa plática que han invertido en esta semana no se perdió. Eso es un paraboloide. Mírenlo ahí. Esa es la superficie. Se las voy a dejar acá. Ahí está. Entonces, guardar. Entonces, fíjense acá. Voy a guardar, no sé que se me borre esto. Entonces, se demora tanto. Entonces, este es el eje, el rojo es el eje X, ¿no? El verde es el eje Y y este es el eje Z. ¿Sí? Entonces yo tengo un puntico aquí y a ese puntico llego y le asigno con Z. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues eleve el X al cuadrado y el Y al cuadrado y súmelos. Y se le forma toda esa superficie. ¿Listo? Entonces, eh, bueno, ahora les voy a preguntar una cosa. ¿Cuál entonces será, ahí viendo esa gráfica, cuál creen que es el dominio de la función? ¿Cuál creen que es el dominio? El De plano, 1 menos 1, digo de menos 1 a 1. ¿De menos 1 a 1, o sea, un intervalo? el plano XY. No, o sea que todo lo que explica aquí quedó perdido. El dominio siempre va a ser una región del plano. En donde van a ser intervalos es cuando son funciones de valor real. En funciones de valor real es que estamos aquí. De pronto lo estás confundiendo con este, Raúl. Aquí sí, tenemos un dominio, ponemos aquí el eje X y tenemos acá el dominio es aquí, es un intervalo, ¿sí? Y luego, chan, a esto le asigno ¿qué? Le asigno un y entonces el rango también va a ser ¿qué? Un intervalo aquí, tan, del eje Y. O sea, aquí si hablamos de, cuando son funciones de valor real, hablamos de intervalos en X, intervalo en Y. Pero cuando pasamos a funciones de R2 en R, el dominio aquí va a ser ¿qué? Una región de plano. Una región, muy bien. Ese es el dominio de F acá y este va a ser el rango de F acá. Pero Profe, ya cuando entonces, nos ¿cómo pasamos, hablaríamos de esa región? Si yo quisiera expresarla en términos numéricos, ¿cómo la pongo? ¿cómo sería? Si sería, estamos de acuerdo que sería todo esto, ¿no? ¿Cómo le llamamos a todo esto? El plano Eh, XY. X igual a 0. De Z igual a 0. ¿Qué es eso? Plano. Pues todo que es todo el plano, todo el plano. O sea, el dominio va a ser ¿qué? Pues el plano, R cuadrado. Ya. ¿Y cuál será? Ahora sí, miren, ¿cuál será el rango? A ver si están en la jugada, si me entendieron todo lo que he dicho hasta el momento. ¿Y cuál será el rango? 0 a infinito. Muy bien. ¿Incluyendo el cero? Sí.
Sí, porque el punto 0, 0, 0, 0 existe. Cuando reemplace x por 0 y y por 0, z me da 0. O sea que este puntico está en la superficie. Por lo tanto, este será ¿de dónde? De 0, muy bien, hasta infinito. ¿Sí? Porque es todos los valores de aquí para acá, ¿sí? Los que se están asignando un z. ¿Sí me están entendiendo o no? ¿Alguien quedó perdido? Sí, profe, pero digamos ahí como explicamos que el rango es de Z, ¿no ponemos algo de que está en Z? Por la gráfica. O sea que porque el rango es z. Es No, de no, 0 a no, no, infinito. no, 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 no. Mi pregunta es, digamos, no deberíamos decir como el rango Z está en este intervalo, ¿no? No, uno dice el rango de f. Ya uno sabe que es f de x, que estamos refiriéndonos a Ah, esta ok. función que está acá. Ahí está. El rango de f de esta función, ¿sí? El dominio, qué pena, de esta función es todos los reales. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo reemplazar aquí cualquier x y cualquier y, no hay limitante, ¿sí? Pero el rango siempre me va a dar de 0 a infinito. ¿Aquí qué estoy diciendo? Que siempre que cojo un número y lo eleve al cuadrado y lo sume con otro número al cuadrado, me va a dar siempre un número 0 o mayor que 0. Claro, porque dos números que cuando uno eleva dos números al cuadrado, su resultado es 0 o un número positivo. Y al sumar dos números positivos da positivo. Por lo tanto, el rango debe ser de 0 a infinito. ¿Sí? Bueno, y hasta ahí. Ah, bueno, y ahora vamos con qué. Cuando el n sea qué. Recuérdenme continuar en esta misma hoja la próxima clase, ¿vale? Porque voy a terminar hoy. O sea, hoy les voy a explicar hasta cuando cambie qué. Cambiando qué. M, Muy bien. Estoy cambiando, si se dan cuenta, yo estoy cambiando. Yo dejé m igual a 1 y cambié la n. Pero la próxima clase, ¿qué voy a hacer? Recuérdenme continuar en esta misma hoja. ¿Por qué? Porque en la otra clase voy a poner este como que, el n como 1 y voy a cambiar la m. Y vamos a ver qué tipo de funciones nos salen. vale, profe. ¿Sí? Entonces ahora nos vamos tenemos 10 minutos, alcanzamos a ver. ¿Qué pasa si el n llega a ser igual a 3? ¿Dónde irían las funciones? Sería una función cuyo dominio es un subconjunto de ¿qué? De R3, ¿cierto? Y está cayendo acá ¿en dónde? R. Y cae acá en R porque estamos haciendo este 1. Entonces, ¿qué está pasando? Aquí, ¿qué le estoy asignando? ¿Un qué? Un X, un Y y un qué? Y un Z. Y a ese X, Y y Z, ¿qué le estoy asignando acá? ¿Un qué? ¿Vale? Un W. Se me acabó el abecedario, ¿no? Un W. Y ese W, como esto es una función, es un f de x, y, z. Y acuérdense que se sigue cumpliendo la definición de función, ¿no? Aquí lo que estoy diciendo es que a una terna le estoy asignando un único W. Miren arriba. Esto es función. Si yo le pongo la f, estoy diciendo que es función. A un x, y le estoy asignando un único z. Miren, a un x, y le asigno un único z. ¿Bien? Sigue el concepto de función, pero en más dimensiones. Bueno, aquí ¿qué está pasando? El dominio de esta función, ¿dónde va a quedar? ¿El dominio dónde está? Vamos a ver si me entendieron. ¿El dominio dónde estaría? R3. ¿Sería una región de qué? El dominio de estas funciones sería una región del espacio. Es que no sé cómo hacerlo. Sería esto. Sería una región del espacio. Ese sería el dominio de estas funciones. ¿Y en dónde caerían? Profe, esas funciones serían de R4. Perfecto. Entonces, ¿por qué no puse dibujo aquí? Porque esto la capacidad humana ya no lo puede graficar. Ya esto se nos va a la cuarta dimensión. Ese es el eje W. Esto ya nos iría a la cuarta dimensión, ¿sí? Por acá, digamos, estaría el rango sí lo podemos ver. El rango sería un qué. Un Ese sería intervalo. el rango sería un intervalo en el eje Z. Ese sería el rango de F. Y el dominio también lo podemos ver porque es una región en el espacio. Pero la gráfica como tal
La gráfica no la puedo ver, ¿sí? Pero sí les puedo decir algo. ¿Es una qué? Es una superficie ¿en dónde? En R4. En R4. Y usted se queda mirando hacia el techo y diciendo, hijo de madre, ¿cuál será R4? No haga el esfuerzo, que R4 no lo puede ver, no lo puede imaginar. Vivimos en R3, ¿no? Pero se supone que está allá. ¿Que le puede calcular, que le puedo poner ejercicios que me calcule el dominio? Claro que sí, porque el dominio, es más, le puedo poner ejercicios que calcule el dominio y que hasta me grafique, porque se puede hacer. Y le puedo poner ejercicios que me calcule el rango y hasta que me lo grafique también. Pero no le puedo poner ejercicios de que me haga la gráfica de una función que va de R3 a R o algo así. ¿Mm? Un ejemplo. Hagamos acá un ejemplo para finalizar esto y que se vayan con una idea diferente. Un ejemplo. Yo digo CW igual a qué? CW igual a X más Y más Z. ¿Sí? Ya. Este es el f de qué? De X, Y, Z. ¿Cuál será el dominio de esa función? ¿Cuál será el dominio? La región del espacio de esos tres, ¿no? ¿R qué? R cubo. R. Todo R cubo es el dominio. Porque aquí no hay problema. Yo puedo reemplazar cualquier X, Y, Z. O sea, coja 3 puntos del espacio, su coordenada y súmelas. Eso es lo que le estoy diciendo. Y eso le da un número. ¿Mm? ¿Y cuál será el rango? De 0 a infinito. ¿De cero a infinito? No, porque yo puedo poner Ah, aquí no, número no, extra. de menos infinito a infinito. Perfecto. O sea, todos los números todos Reales. los números reales. ¿Pero puedo ver la gráfica de esto? No. ¿Y cómo se llama eso? Recibe el nombre de un qué. Esto que está acá le podemos decir que es un hiperplano. ¿Por qué hiperplano? Porque todas las variables están elevadas a la 1. Y ustedes ya vieron planos en álgebra lineal, ¿cierto? Con Rosenberg, ¿o no? ¿O no alcanzaron a ver ese tema? Sí, profe. Planos, planos en el espacio. Eso es un hiperplano. ¿Listo? Y bueno, muchachos, a la próxima clase entonces continúo y vamos a variar entonces el otro. Si quieren vayan consultando, ¿no? ¿Qué pasará? Sí, busquen en internet, ¿qué pasará? ¿Sí? Bueno, una cosa, de aquí para abajo, ¿qué nombres reciben? Estas se llaman funciones de valor real, ¿sí o no? Pero ya de aquí para abajo, ¿qué nombres reciben estas funciones? Pues cuando de n igual a 2 en adelante, esto ya recibe el nombre. A ver, y lo corro un poco. ¿Será que puedo correr esto un poquito? Me va a tocar. De aquí para abajo. Ya, ¿no? Ahí tocó esa más pequeñita. De ahí para abajo van a recibir el nombre. Estas funciones tienen un nombre de que se llaman campos, campos escalares. ¿Sí? O sea, los campos escalares, ¿qué son? Son funciones cuyo dominio es un qué? Cuyo dominio es un subconjunto de R, ¿qué? De Rn y caen en R. Eso es donde n lo va a empezar a cambiar, ¿qué? De 2 en adelante. Y caen en R. Todo lo que sea de esta forma, en donde usted solamente cambia esto, se llama un campo escalar. ¿Vale? Eso es. Campos escalares. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto, muchachos? ¿Ustedes se acuerdan qué hacían con estas funciones de valor real? ¿Qué hacían con estas funciones de valor real? Planos, figuras.
¿qué estudiaban ustedes en el cálculo diferencial? En el cálculo diferencial lo que hicimos fue estudiar estas funciones prácticamente. ¿Y qué fue lo que hicimos? Gráficas, luego que hicimos dominio, luego que miramos rango y luego que siguió límites y luego variable. continuidad y luego derivada y luego integral, ¿sí? Pues adivinen qué vamos a hacer con los campos escalares. Lo mismo, gráficas, ya lo hicimos. En el transcurso de estas semanas hicimos fue gráficas. Lo siguiente que vamos a seguir que es dominio. Lo siguiente que son límites. Lo siguiente que es continuidad. Lo siguiente que es derivadas y después integrales. Vamos a hacer todo un recorrido, lo mismo que se hace en cálculo diferencial, pero con los campos escalares. ¿Sí? Y con las otras funciones cuando deje N1 y cambie el R y cambie el M. ¿Sí? Que esas se las dejo de tarea para los que quieren ir consultando. ¿Listo, muchachos? Vale, profe, hasta luego. Así quedamos. Entonces ahorita les subo la clase y que tengan una buena tarde. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Vale, chao. Hasta luego, juiciosos. profe. Profe, gracias. Gracias. Profe, que Felipe Ávila tuvo que salirse porque Gracias, profe. el Vale, chao. internet Juliana. empezó a fallar. Ah, bueno, listo. Gracias, Dile profe. que- Hasta luego. que vea la grabación. Bueno, chao, muchachos. Feliz tarde. Vale, chao, igualmente.